No se diga más por Top Latina 101.7 FM. De vuelta en No se diga más a través de Top Latina 101.7, 8 de la mañana con 24 minutos. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No se diga más radio en Instagram, No se diga más RD en Twitter. Y nuestras entrevistas usted puede disfrutarlas posteriormente en el momento en que usted quiera, tanto a través de YouTube como de Spotify. Bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo invitado del día de hoy. Danilo Díaz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, ustedes por la invitación. En mi primera visita a este Dream Team de la mañana. Lo estábamos esperando, hay muchos temas de los cuales conversar. Danilo, ¿cómo van las cosas en el Partido de la Liberación Dominicana? Si vemos, todas las semanas vemos que todos los partidos dicen que están recibiendo más gente cada día, ya aún no sabemos en cuánto va el padrón. El presidente de la Junta Central Electoral decía que para el 2024 ya se cuenta con un padrón de 8 millones y tantos, pero si tomamos en cuenta lo que dice Lionel, lo que dicen ustedes en el PLD y lo que dicen Paliza en el PRM, ya más o menos debemos estar como por 12 millones. ¿Cómo va ese proceso? Hemos visto a un Danilo Medina también muy activo, algunos le huyen, otros se siguen tomando fotos con él. ¿Cómo van ustedes? No, todo el mundo quiere estar al lado de él. Por lo menos dentro del Partido de la Liberación Dominicana es así. Lo cierto es que el PLD es un fenómeno increíble realmente, y es la única estructura política que existe en el país como partido, como tal. Raíces sembradas que son muy sólidas, muy fuertes. El mejor ejemplo fue que todo el mundo pensó que a esta altura el partido, y a eso apostó el gobierno en una ofensiva grande y otros partidos, que el PLD iba a estar destruido, eliminado, aniquilado. ¿Ustedes recuerdan el escenario del 2020, cómo se veía todo? Y contra viento y marea, el Partido de la Liberación Dominicana jugó, primero lo primero que hizo fue un congreso al calor de toda la persecución, todas las acusaciones y todo propaganda fuerte a nivel de los medios, y celebró su congreso y eligió su comité central, y luego eligió su comité político, y luego eligió sus titulares de secretaría, y luego inició con una línea organizativa y electoral exitosa, porque cuando te entran más de 500,000 nuevos miembros al partido, sin lugar a dudas, estamos hablando, y más del 60% de ellos jóvenes, estamos hablando de un fenómeno político que está enraizado realmente, porque no puede ser de otra manera. Por esfuerzo que se haga con la palabra de borrar los hechos, no es posible, porque es que están ahí a la cara de todo el mundo. Al Partido de la Liberación Dominicana le tocó transformar la República Dominicana en todos los órdenes. Yo le pregunto, ¿en qué orden no avanzamos? En todo. Y yo me hago la misma pregunta. ¿En qué hemos avanzado en estos 2 años y pico de gobierno? O sea, que podemos decir, estamos mejor que cuando los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Porque al final no es lo que se diga, sino los indicadores. Lo que se ve. Sí, exactamente. No, exacto. Y lo que se ha hecho, los hechos. Porque un gobierno, la gestión de un gobierno no se evalúa por un indicador. O sea, son un conjunto de indicadores que te dicen si un gobierno fue bueno o fue mal. Hay gente que se quiere quedar en uno, ignorar los indicadores básicos con los que se mide en cualquier parte del mundo el desarrollo de un país. ¿Cuáles son esos temas? Salud, educación, seguridad, la alimentación, la inflación. De eso que se trata. Entonces, cuando repasamos eso, bueno, aquí podíamos pasar varios programas hablando de los logros del Partido de la Liberación Dominicana en lo que era el país y lo que a donde lo llevó. Ahora, lo penoso ahora es que ha habido como una involución en casi todas las áreas, porque esta gente que tenían poco que hacer, que no fuera a continuar las políticas que el PLD estaba implementando, lo que hizo fue desmantelar lo mismo, y por eso que vemos que todo lo que ha sucedido en lo que tiene que ver con el 911, con la seguridad vial, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la planta de Punta Catalina, que el carbón no ha aparecido, duramos meses con apagones. Y así usted agarra todos los renglones de servicios que se convirtieron realmente en carta de presentación de cualquier gobierno, ahora desmantelado. Danilo, pero vamos a hablar de lo siguiente. Acabas de mencionar los principales temas que cualquier gobierno debe mostrar como... Correcto. Como son salud, educación, seguridad. Mencionaste también el tema de la inflación, que sí puede considerarse un poco más coyuntural en un momento determinado.
Pero todos los otros temas son temas o situaciones que no se pueden deteriorar en 2 años. O sea, no hay manera de que se deterioren en 2 años. Han tenido la capacidad. Pero permíteme, tampoco se logran grandes, o sea, no se consiguen grandes logros en 2 años. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho de que hoy día tengamos unos niveles terribles en temas de educación, que tengamos unos niveles terribles en temas de salud, tengamos unos temas terribles en temas de seguridad y de podredumbre de algunas instituciones como la policía, por ejemplo. Falta de capacitación y de entrenamiento de funcionarios policiales, corrupción, etcétera, etcétera. Todo eso es producto de años. No voy a decir de los 16 años del PLD, porque posiblemente es mucho más allá. Nada de eso se deterioró en 2 años. Entonces, ¿cómo puede venir el PLD, después de 16 años en el poder, a decir que todo eso es responsabilidad de un gobierno que lo que tiene son 2 años y medio, en unas circunstancias como las que han enfrentado, con pandemia, guerra, etcétera? Eso no le cabe en la mente a nadie, salvo a los PLDistas. No sé en qué país tú estás viviendo. Pero si en la República Dominicana, yo tengo que decirte que tú estás en un error. Es suizo. Sí, tú tienes que estar en Suiza o algún lugar del mundo. Mira, es que son los hechos. Aquí no hay que hablar lo que yo diga y lo que tú digas. Vamos a hablar con los hechos. ¿De acuerdo? Vamos a hablar con los hechos. Sí, con los hechos. Dime un renglón que tú quieras. Dime, me dijiste educación. Educación avanzamos. Porque la educación, nosotros tenemos un gran atraso. Ahora, cuando háblame del 4% de la educación. Háblame del 4%. ¿Para qué ha servido el 4%? El 4%, ¿sabes para qué? Para que los gobiernos del PLD se implementen. ¿Tú sabes para qué ha servido esto? Para que no se implemente, le sobre dinero y se utilicen para cosas como la que denunció el actual ministro de Educación. ¿De acuerdo? Nosotros construimos más escuelas, más aulas, que todo lo que se habían construido de la fundación de la República, 1844 hasta el 2012. 2012 al 2020 se construyeron más aulas. ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Y tú sabes lo que pasó en la educación? Constructores ricos y políticos corruptos que se No. Es que están las escuelas ahí. O sea, que era el primer problema que había que resolver. ¿Sabes cuál es el primer problema que había que resolver en la educación? ¿Sabes cuál era? Era comer. ¿Sabes por qué? Porque tal como le explicaba el presidente Danilo Medina, cuando un niño a los 5 o 6 años no ha recibido los aminoácidos y los minerales que necesita, su cerebro queda... No funciona. Queda condenado a ser un niño limitado de por vida. Nosotros empezamos a resolver ese problema. Y empezamos garantizando que desayunaran, comieran y cenaron. Entonces, era lo primero que había que resolver. Pero aquí se invierten todavía 2.000 millones del presupuesto de... Deja que Danilo termine su idea. Deja que la gente se informe. Espérate, claro. Mira, este espacio mío es para oxigenar. Quizás muchas cosas que ustedes dicen queden claras e iluminadas, porque la población tiene derecho también a saber lo que es la realidad. Entonces, en ese sentido... eso están ahí, esas obras, o sea, las escuelas, está el desayuno, el almuerzo, y es lo primero que había que hacer. Y esa es la primera revolución educativa, por eso hablo de revolución educativa, porque disminuimos la deserción escolar, eliminamos prácticamente el alfabetismo, porque también tuvimos un programa para eso. Había políticas públicas. ¿Tú sabes lo que está pasando con este gobierno? Que no hay políticas públicas para nada, absolutamente para nada. Y la que nosotros iniciamos, la han descontinuado. Eso es lo que pasa, esa educación. Dime otro renglón, que ya se quedó claro. Dame otro. Salud. Salud. Vamos a fiera. Quedó claro, quedó claro. Vamos a salud. Este hombre es una fiera. Vamos a salud. Ustedes trajeron una fiera aquí Tenemos hoy. que hacer una pausa, pero cuando regresemos hablamos de salud. Ve pensando. No se diga más. Conversación con Danilo Díaz que le dio una zurra al pobre Alex, pero vamos a ver cómo va. Me dejó callado, me dejó callado. Una fiera este hombre. ¿Quién fue que lo invitó? Con tantas cosas que exhibir, lo que no entiendo es lo sucedido en julio y en marzo del 2020. ¿Cuál es tu diagnóstico de por qué la República Dominicana y la mayoría del electorado decidió abandonar las buenas prácticas del PLD y darle una oportunidad a otro partido? Mira, la respuesta es la siguiente. O sea, hay un conjunto de factores. Yo te puedo decir, el primer factor es que la división, o sea, cuando se realiza la primaria, sin lugar a dudas, eso es inocultable. O sea, el expresidente de la República, 3 veces presidente,
presidente del partido en ese momento, se va con un grupo de dirigentes. Ese es el primer punto que nos afectó. Pero aún así, me decía un alto funcionario, dirigente y actual ministro, me decía, yo recuerdo una actividad en la Embajada Americana, Luino, aún así, estaban perdiendo que está en un 40%. En 42% me dijo, o sea, aún en el momento más crítico, ¿no? Nunca el PRM estuvo por encima del 50%, esa es la verdad. Entonces ese fue el primer factor. Luego pasó lo de febrero, que se nos pegó ese FAO, después la OEA, Uniores y las organizaciones internacionales que hicieron levantamiento, y dieron cuenta que el PLD no tuvo absolutamente nada que ver, porque no iba a trabajar para... Y eso también nos afectó, sin lugar a dudas, la percepción. Entonces el PLDista, ¿sabes cuántos PLDistas dejaron de ir a votar? O gente que estaba inclinado, más de 600,000 PLDistas dejaron de ir a votar, porque la motivación se perdió bajo la confusión de la salida del expresidente y demás. Hubo una situación más, toda la ofensiva propagandística, o sea, se dio una ola. Pero Leonel solamente sacó un 5%, o sea... No, porque tú le restas ese 5% al PLD y le restas todos los que dejaron de votar. Sí. Y ahí tú encuentras... Pero que debieron votar por Leonel. Si estaban molestos con el PLD y estaban tiene una vaina malos por Leonel, la... No, yo no tengo nada con nadie. No, lo que había una perturbación. El PLD había una perturbación de hacia dónde dirigirse. Entonces la gente dejó de asistir. Fíjense que la tensión fue grande. Sí. Y ahí estuvo realmente explicada la derrota del... O sea, al interno del PLD no hay un factor del mismo partido fuera de la división que diera al traste con que las personas quisieran un cambio. El cambio es normal. Porque el diagnóstico tú solamente me lo estás haciendo a factores externos. Ahora, a lo interno del partido no hay ningún factor que incidiera en que las personas quisieran cambiar de partido. Bueno, el interno es la división, o sea, es el factor principal interno, o sea, habernos dividido, o sea, que se fuera una parte del partido, sin la gradura, es el factor interno que más daño nos hizo. La corrupción no está dentro de esos factores. Mira, bueno, siempre... Ese fue una acusación, pero sin lugar a duda eso tomó cuerpo al calor. Por eso fue un conjunto de factores que dieron y le dieron un discurso y sentido a la opción. Pero la gente ahora cuando se mide, que es lo que hay que decir, ¿qué es lo que pasa ahora cuando se mide? Más del 24% de los que votaron por este gobierno están arrepentidos. ¿Están arrepentidos? Danilo, ¿y qué pasará temporalmente ahí, vamos a dejar a un lado el pasado temporalmente y vamos a hablar de futuro. 2024 ya ustedes cuentan con, ustedes no lo pueden decir por tema de ley, que tienen un candidato, pero ya tienen una selección de alguna manera, candidato. Un aspirante a candidato a la presidencia de la República como es Abel Martínez. Eso sin duda alguna generó temas internos, ha generado temas internos, de hecho costó para que una Margarita Cedeña volviera a estar al lado de Abel en un comité político. Todavía no se ve muy claro cuál es el apoyo que va a recibir Abel Martínez incluso dentro del partido. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen de aquí al 24? ¿Cómo se ve? Las encuestas, las que yo he visto por lo menos, las que yo he visto. Una buena aclaración. Sí, claro, porque yo no puedo ser absolutista. Sí, pero hay quienes tienen unas encuestas que saben que coinciden con otros y las abultan. Hay de todo. Las manipulan. Así es. Bueno, entonces las encuestas que yo he visto mantienen a un PLD como organización por encima de la Fuerza del Pueblo, efectivamente. Por mucho. Yo las que yo he visto muestran a un PLD como por el 24 y un Fuerza del Pueblo, para no decirle FUPU, porque como por 18. No, porque quien le dice FUPU se desacredita ahí mismo, ya sabe que es enemigo. Y un 32 del no hay que hablar. Y un 32 del PRM. Eso como partidos. Y en cuanto a candidatos, Abel no le llega, pero ni a los talones a Leonel, que efectivamente ha subido algunos puntos en los últimos meses. Entonces, con un candidato como ese que pareciera tener todas las de perder para este momento, con los tres posibles candidatos, Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez, ¿cómo piensan ustedes levantar eso de aquí? Eso es mentira que faltan 2 años. O sea, ya estamos encima de las elecciones. Cuéntame cómo lo están viendo ustedes y cuál va a ser la estrategia. Bueno, tú lo dijiste en tu introducción, son las encuestas que tú has tenido acceso. Uh-huh. Nosotros tenemos otras que no dicen esos resultados que tú señalas. Nosotros, por ejemplo, lo que refiere al PLD, el PLD está un partido muy cerca del PRM como partido, le lleva 5 o 6 puntos de diferencia. Y se explica, porque el PLD
que no terminé explicando lo que ha sido todo este periodo, lo dejé hasta la línea organizativa electoral, las juramentaciones de centenares de miles de miembros. Continuó luego con hacer su consulta, que se apostó que eso ahí el PLD se iba a desbaratar, etcétera, se iba a ir fulano. La consulta la hicimos, pasamos el examen y resultó bien. Entonces eso nos fortaleció mucho. De ahí salimos muy robustecidos, incluyendo el propio candidato. En ese momento, por ejemplo, del mes de diciembre, nuestro candidato estaba en segundo lugar, en el mes de diciembre, ¿de acuerdo? Y ahora, en lo que se refiere en el mes de enero y febrero, lo que veo es que en lo que tenemos acceso es que todavía preserva una ligera ventaja. Se redujo, pero hay una ligera ventaja, que se explica porque en el mes de diciembre y enero hubo poca actividad, pero fíjense, todos los frentes han salido. Ustedes han sentido el PLD en estos días, han sentido la fuerza del PLD, porque el candidato está por un lado, está por otro lado nuestro director de campaña, el presidente también acaba de bueno, salir. sí, está teniendo reuniones con 20 personas. No, tú no estás viendo los videos están ahí, ¿no? Son asambleas que están haciendo, o sea, preparando la maquinaria más poderosa que tiene la República Dominicana, que es el partido. ¿Y qué van a hacer para evitar el transfugismo? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Para completar la pregunta, buena pregunta esa, vamos para allá, muy buena pregunta. Las mujeres son inteligentes, claro. Brillantes. Miren, además, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el escenario? El escenario son Luis Abinader, ¿verdad?, que va a ser el eventual candidato, así como se ve que nuestro candidato va a ser, ya lo ha abrazado el PLD, nuestro compañero Abel, y está Leonel Fernández, que siempre será el candidato, ¿eh? Hasta que energía haya. El dueño, amo y señor. Sí, correcto. Que no se demuestre lo contrario. Sí. El candidato eterno. Y entonces, ¿qué está pasando? Cuando vemos qué puede ofrecer Luis ya, ¿de acuerdo? El que está gobernando, y no Luis, el que le toca gobernar no puede ofrecer, lo que tiene que hacer y mostrar. A ese no promesa no le sirve de nada, sobre todo que hay tantas incumplidas. En el caso de Leonel, ya. Son 3 periodos, ¿de acuerdo? 3 periodos ininterrumpidos, o sea, entonces el pueblo lo está pidiendo. No, yo voy para allá. El pueblo lo está pidiendo. La gente la fuerza. Pero sale a la calle y a una encuesta. Él no pierde una encuesta. Miren, por Dios, no se tapen los oídos ni los ojos. Depende de donde se haga la encuesta. No, depende, donde quiera, Danilo, hazla, donde quiera la gana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí tienen, la gente quiere algo nuevo. Algo nuevo, el único que puede despertar esperanza. El PLD, algo nuevo. No, estamos hablando de la candidatura. Porque a nivel del partido, nosotros estamos en segundo lugar, cercano al PRM, y con un tercer lugar, la Fuerza del Pueblo, distante. Entonces, en el caso estamos hablando de candidatura, el único que puede ofrecer cambio y despertar sueño como lo está despertando y esperanza es el candidato nuestro. Es Danilo, así. Una pregunta. No me dejes el transfugismo. Entonces el transfugismo, que es una buena pregunta. Miren, es buena pregunta porque es bueno que el país sepa lo que pasó en el Congreso. Señores, estamos en el siglo XXI. Estamos en pleno siglo XXI. ¿Cómo es posible que se va a reformar la ley electoral? ¿Verdad? ¿Para qué que se reforma? Para hacer una mejor ley, para blindarla de todos aquellos vicios que le hacen daño al sistema de partido y a la democracia dominicana. ¿Cómo dejaron fuera 3 temas? O por lo menos lo hicieron, está redactado de forma tal que no resuelve estos 3 problemas. 1, el transfugismo, que es la pregunta. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI querramos repetir la historia del 2020? ¿Qué pasó en el 2020? Porque así la reforma, la ley se hizo para eso. Miren, más de 400 aspirantes, miembros de un partido, de cualquier partido, porque le tocó a todos los partidos, pudieron participar en un proceso interno de un partido, perder y volver a participar en otro, por Dios. Ya habiendo ejercido, están sangrando por esa herida. Habiendo ejercido su derecho de elegir y ser elegible, una segunda oportunidad, eso no. Porque la pregunta del millón realmente eso tenía que eliminarse ahora para que los procesos de cada partido, sean esos resultados y esos sean sus candidatos. Eso se quedó. Eso y el segundo, o sea, es el transfugismo. Se mantiene todavía el transfugismo como una práctica
perversa, ¿tú entiendes? Que lo que hace es debilitar la democracia, el sistema de partido, se mantiene ahí, por el acuerdo del PRM y la fuerza del pueblo. Porque están apostando a que en el PLD van heridos. Usted sabe lo que es legislar para tratar de perjudicar un partido y no fortalecer la democracia. Eso es gravísimo. Danilo, es una pregunta para ir a la pausa. La primera, si el escenario de hoy, las encuestas que tienen ustedes, hay una segunda vuelta electoral, esa es una. Y lo segundo es que si el PLD, que es un partido con fuerza, que hay que entender que tiene una estructura política todavía con mucha fuerza, tiene la posibilidad de ir aliado a las elecciones próximas, incluyendo las municipales, con otras organizaciones, incluyendo la Fuerza del Pueblo. Mira, vamos a dejarlo para después de la pausa, Danilo, ¿te parece? Claro. Amigos, estamos en No se diga más con Danilo Díaz, miembro del Comité Político del PLD. Ya volvemos. Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina 101.7. Seguimos con Danilo Díaz, Comité Político del PLD. Danilo, dos interrogantes que te dejó Danilo. La supuesta ahí. posible alianza con otras organizaciones, incluyendo la Fuerza del Pueblo. Y la otra es la estructura política que tiene el PLD, que es fuerte, pero que diríamos que podría haber una segunda vuelta. Si las encuestas, el escenario de la segunda vuelta. No, ciertamente el escenario de la segunda vuelta es una posibilidad. Siempre lo ha sido. Pero ahora, en la actualidad. Aunque solamente sucedió en las primeras elecciones que se implementó, fue en 1996, fue que después todas las elecciones se ha ganado una primera vuelta. Yo me refiero a las encuestas de ahora. Las encuestas, ahora mismo a nivel de las encuestas refleja que hay una segunda vuelta seguro. Ahora, el PLD está trabajando para una primera vuelta. Nuestro candidato todavía ni siquiera ha formalizado su candidatura per se y está trabajando para eso. Y como dije, él que despierta se emociona. Nosotros estamos trabajando no solo para un primer lugar, sino para ganar una primera vuelta. Ahora, no ignoramos el desafío que significa esa parte y por eso no podemos ser categóricos de que no va a haber una segunda vuelta aquí. Es una realidad que está ahí. Esa es la verdad en esa parte. El PLD va a seguir trabajando, fortaleciéndose. Nos ayuda mucho porque la gente lo que hace una comparación, cómo estábamos ayer, cómo estamos hoy, y eso nos favorece mucho. ¿Es verdad que José Fran Peñaguaba ya está amarrando cosas entre los verdes y los morados para una posible alianza municipal? Mira, siempre habrá ese tipo de iniciativas de otros. Confirmado entonces. No, lo de José Fran Peñaguaba. José Fran. Que ya está haciendo pero José Fran es un hombre imperativo. Ustedes no conocen a José Fran. Imperativo. Fran no descansa. Es una maquinaria día al día. Con ese teléfono, óyeme, ese es mi hermano, lo aprecio mucho. Y bueno, siempre habrá ahora el PLD, y quiero decirlo categóricamente, ahora mismo, lo siguiente. Primero, siempre has tenido vocación unitaria, toda la vida. Nunca has participado con menos de 8 partidos y a veces hasta 16 partidos. O sea que nosotros somos, en ese sentido, una vocación de unidad. Y cualquiera fuerzas que se quieran sumar a ese propósito, justamente a ir a acompañar al PLD, van a ser bienvenidos. O sea que nosotros estamos abiertos y vamos a estar abiertos siempre a esa parte. Entonces la fortaleza es ficticia, porque si están tan fuertes, ¿para qué entonces buscar una alianza? No, porque una posible alianza. No, porque nosotros, vuelvo y te digo, siempre vamos aliados con un conjunto de partidos que apoyan la candidatura presidencial del Partido de la Acción Dominicana. Lo que ustedes no van a ver es al PLD apoyando una candidatura, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes no van a ver eso. O sea, el PLD tiene su candidato y su candidato es el que va a hacer posible, ¿verdad?, junto con su partido, que el PLD vuelva al poder. Y estamos apostando a que sea en una primera vuelta. Ahora, en ese esfuerzo, lo que siempre hemos hecho es que nos acompañen otras fuerzas políticas. Entonces, cuando hablamos de unidad, lo decimos en ese contexto. Danilo, siendo tu delegado ante la Junta del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cómo ves la organización que ya se inició en torno a las próximas elecciones? Y si está descartado en totalidad y superado lo sucedido en aquel fatídico febrero del 2020. Mira, eso es muy buena pregunta. Por supuesto. La Junta tiene que arrear rápido, o sea, tiene que... no nos sobra el tiempo, vamos a decirlo así, no nos sobra el tiempo, porque montar el proceso
toma su tiempo. Los plazos se cumplen. Y hay temas que de hecho tienen que concluirse de definirse. Nosotros como partido tenemos una preocupación en ese sentido. Si bien la Junta está trabajando, sin duda alguna, tenemos una preocupación que es el escrutinio, o sea, el conteo. Ahora mismo el conteo, como está previsto en una propuesta que ellos hicieron, pero que no ha sido aprobada, que todavía tienen que consensuarla con los partidos políticos, nosotros hemos mostrado nuestra preocupación porque lo que se está planteando es... Hay un algoritmo por ahí. Bueno, es el voto manual, ¿verdad? Eso no está en discusión, el voto va a ser manual, la gente va a hacer boleta. Ahora nosotros estamos planteando que el conteo no sea manual. El conteo lo que debemos hacer es las buenas prácticas de los países ya que han contado millones, centenares de millones de boletas o miles de millones de boletas, que la utilicemos, que en Estados Unidos, Canadá, en países de Europa ya la utilizan. O sea que ahí no tenemos que hablar, que hay que auditar, son ya, equipos ya sobreprobados y que lo que hacen es pasar la boleta y contar la boleta. Y ahí queda registrado. Yo le decía siempre a los miembros de la Junta, le decía, ustedes tienen que tener un representante en la mesa, porque los funcionarios que ustedes designan no son sus representantes, al final usted no sabe quiénes son. Entonces, ahora, eso va a quedar registrado, lo que fue la voluntad de cada elector, porque cuando pasen la boleta queda registrada ahí. ¿De acuerdo? Sí, en cualquier situación podemos verificarla. Entonces, eso que es muy simple, lo estamos planteando como partido, estamos empujando eso porque eso es lo que puede evitar el laberinto. Usted tiene que leer esa resolución. Me invitan a un programa para explicarle la propuesta del laberinto confuso, donde se va a contar manualmente en el aula, pero se va a hacer el acta fuera del aula, en los pasillos, el presidente saliendo y el secretario con un molote de gente, los delegados detrás de él, en lugares donde hay 10 meses, imagínense, cada 3 meses va a haber un equipo externo que es el que realmente va a hacer el acta y luego la va a transmitir. ¿Sabe cuántas veces va el presidente de la mesa a ese lugar externo que quieren crear, que va a ser donde se va a 6 veces en la elección presidencial? 6 veces para acá, para allá. No, eso sería una barbaridad realmente. Y no es necesario, porque estamos hablando de simplificar un proceso donde no vamos a ahorrar dinero, porque alguien está diciendo, no, que hay que comprar eso de carne, es que sale más económico al final, y o igual, y el tiempo que se ahorra, que la propuesta que está haciendo la Junta, de designar la credibilidad, se ahorra tiempo, Danilo, se ahorra dinero realmente, esa es la verdad. Danilo, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Ay, no, esto es muy corto. Pero no quiero dejar de hacerle esa pregunta porque hoy sale precisamente en portadas de varios de los periódicos. El expresidente Fernández estuvo en el almuerzo del Grupo Corripio y una de sus afirmaciones tiene que ver con que él dice que hay partidos en proceso de extinción. Y hace esa aseveración, esa alusión, cuando le preguntan por la denuncia que ha hecho el PLD sobre supuesta compra de alcaldes y la cantidad de inscripciones de personas en instituciones como la Fuerza del Pueblo. ¿Estás de acuerdo en que efectivamente hay partidos en proceso de extinción? Y yo interpreto, esto no lo dijo Leonel, yo interpreto que se está refiriendo al PLD. No, al PLD no puede. Un partido... Ojo, es mi interpretación. Sí, un partido, no, jamás, porque un partido más pequeño no le puede decir al otro que se está extinguiendo. O sea, es muy simple, o sea, más fácil. Yo no creo que se refiriera ni al de él ni al nuestro. ¿Tú ves? Quizás a partidos. Ahora el lagarto sigue vivo y el dinosaurio se extinguió. Cuidado. ¿Cómo es? Los lagartos siguen vivos y existiendo y el dinosaurio se extinguió. El lagarto no existía cuando el dinosaurio. No. Sí, pero no, en el caso del PLD, el PLD es un partido que se reinventa permanentemente y es lo que está pasando ahora. ¿Cuál es la candidatura fresca y joven? La del PLD, la candidatura de la renovación. Eso es así. Pero ¿dónde está el joven ahí? ¿Cómo es? ¿Dónde está el joven ahí? Abel Martínez. Abel tiene 40 y pico años, el nuevo. La primera vez que es candidato. O sea, lo fresco, lo nuevo, lo está ofreciendo el PLD. Lo demás es viejo. O sea, es lo que ya... ¿Se va Margarita Cedeño cuando se integra la campaña? No, jamás. Margarita es PLDista. Si no, se fue en el momento más crucial, digamos, que podía, ¿verdad? Ahora, la mataron ustedes en un tercer lugar.
Miren. Danilo. Sálvate, Danilo. No se diga más. No se diga más. Llévatelo. Gracias, Danilo Díaz. No se diga más. No se diga más por Top Latina 101.7 FM.